Inesperado giro, Almirante revela verdad conmovedora y transforma el destino de un veterano. Era un día soleado en La Habana. Echo Baddous caminaba entre sueños rotos y memorias olvidadas, mientras el aire fresco traía consigo el aroma del café recién colado que se escapaba de las puertas de las casas. A medida que avanzaba por las calles adoquinadas de su barrio, cada esquina evocaba risas de su niñez, pero el eco de esas risas se había transformado en murmullos despectivos. Ese es el que fue a la guerra. Su vida es un desastre, le decía una voz a otra a su paso. Sentía como la desconfianza de la comunidad lo envolvía como una sombra. Esa sensación de ser un extraño en su propio hogar lo atormentaba. Ernesto tenía 45 años y había dedicado su vida a servir a su país, pero ahora se sentía vacío. La falta de trabajo lo devoraba, y el constante rechazo lo llenaba de desasosiego. Su esposa Clara y sus hijos, Jorge y María, eran su único refugio, recordándole que el verdadero valor residía en la dignidad y el trabajo honesto. Se detenía frente a su casa, y mientras sus hijos jugaban, una punzada de melancolía lo atravesaba. Amaba su familia, pero no dejaba de cuestionar si había hecho lo suficiente por ellos. Una lucha interna ardía en su corazón, el orgullo de haber defendido a su patria y la tristeza de ser visto como un fracasado. Esa tarde, el almirante Rodríguez, un reconocido oficial de la Armada, llegó para conmemorar el aniversario de una batalla. La plaza se llenó de murmullos emocionados y miradas expectantes. En medio del bullicio, Ernesto se sintió atraído hacia la multitud, como un náufrago buscando un rayo de esperanza. Durante el discurso, el almirante, con su porte imponente, habló sobre el sacrificio y el coraje de los soldados. Pero en un giro inesperado, todo cambió cuando lo miró a él. Y no puedo olvidar aquel día, comenzó a relatar en voz alta, cuando fui rescatado por este hombre que, con su valentía, me salvó la vida. Las palabras del almirante resonaron en el aire, y la multitud pareció contener la respiración. La mirada de los vecinos que antes lo contemplaban con desdén ahora se transformó en sorpresa y admiración. Sin embargo, a Ernesto le costaba disfrutar de este repentino reconocimiento. Se encontraba atrapado en un torbellino de emociones. Los recuerdos del horror de la guerra, del caos y la angustia lo asaltaban. ¿Era realmente un héroe? La duda lo consumía mientras el aplauso estallaba a su alrededor, una celebración que lo dejaba más solo que nunca. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La piel se le erizó mientras los aplausos se convertían en un estruendo ensordecedor. Pero en su interior luchaba con un sentimiento de angustia. Sus viejos amigos cargaban con la mirada de reproche, y la comparación lo desgastaba. Su antiguo amigo, Chava, se había mantenido alejado, y ahora esa distancia se hacía más evidente. Desearía que todo no fuera tan complicado, que pudiera simplemente disfrutar del momento sin el peso del pasado en su corazón. En medio de toda esta tormenta de emociones, se detuvo a pensar en cómo había llegado tan lejos y si decidir seguir adelante era la elección correcta. La sombra de su antiguo amigo se dibujaba en su mente, y con cada aplauso, la presión aumentaba. Tenía que decidir pronto. ¿Valdría la pena enfrentarse a los propios fantasmas, o sería más sencillo dejar todo atrás? La duda lo carcomía, mientras su mente giraba frenéticamente entre lo que había sido y lo que podía ser. ¿Podría realmente encontrar su lugar en este nuevo capítulo de su vida? Las respuestas parecían estar tan lejos como la luz del sol que iluminaba la plaza.
La escena que lo rodeaba comenzó a desvanecerse en un tumulto de recuerdos y emociones. Ernesto se sintió atrapado entre la voz del almirante y el aplauso del público, un eco que resonaba en su interior como un constante recordatorio de su pasivo papel en la vida pública. La adulación momentánea que lo abrumaba se sentía como un doble filo, un abrazo que lo alzaba a nuevas alturas, pero que también acentuaba su soledad y su desconfianza. Mientras la multitud se dispersaba tras la ceremonia, Ernesto se apartó del bullicio, buscando refugio en un rincón apartado de la plaza. Reflexionó sobre su pasado, sobre las decisiones que lo habían llevado a la guerra. La imagen de Chava, su amigo de la infancia, lo invadía con más intensidad. Eran inseparables en la juventud, pero la guerra había tejido una tela de distanciamiento que ahora se sentía irremediable. Se cuestionaba si el reconocimiento que había recibido del almirante bastaría para sanar las heridas de su amistad. ¿Podría la percepción de ser un héroe cambiar la forma en que otros lo veían, o era simplemente un brete en su vida de fracasos? Mientras caminaba por las calles que conocía desde siempre, se topó con un grupo de jóvenes practicando un deporte callejero. Su entusiasmo era contagioso y, por un momento, la nostalgia se mezcló con la admiración. Observando cómo compartían risas y se animaban entre ellos, sintió un fuerte impulso. ¿Por qué, a su edad, no podría hacer algo parecido? La idea de unirse a ellos se convirtió en una chispa de esperanza. Esa chispa desafió la oscuridad que había cultivado durante años. Al llegar a casa, se encontró con Clara sentada a la mesa, observando a Jorge y María jugar en el patio. La sonrisa de su esposa le dio un respiro, pero la sombra de sus propias inseguridades volvió a acecharlo. ¿Era realmente un buen padre? ¿Un buen esposo? Justo cuando pensaba en rehuir la conversación, Clara alzó la vista y leyó su expresión. ¿Te sucede algo, Ernesto?, preguntó, su voz suave pero firme. Él dudaba en compartir sus pensamientos, pero la autenticidad de su esposa le recordó que no estaba solo. No estoy seguro de dónde encajo, Clara. La gente aplaudió, y me aplaudo a mí mismo por momentos de valor, pero ¿y después? ¿Qué sigue? Su esposa se acercó, y con un gesto suave tomó su mano. La vida no se mide solo por los momentos heroicos. También se trata de lo cotidiano, de los pequeños actos de amor y sacrificio. Encuentra valor en nuestra familia. Esa mirada de Clara lo impulsó a explorar nuevas posibilidades. La comunidad lo había visto como un fracasado, pero ¿acaso eso lo hacía menos valioso? La idea de un proyecto personal comenzó a tomar forma en su mente, una iniciativa que pudiera devolverle el propósito. Podría utilizar sus experiencias para guiar y mentorizar a jóvenes en su barrio, convertirse en un pilar donde encontrar apoyo y momentos de conexión genuina. Sin embargo, la sombra de Chava aún pendía sobre su mente. Decidió que tendría que enfrentar a su amigo, superar el abismo que había creado entre ellos. Era hora de volver a acercarse a las personas que había dejado atrás. Mientras el sol se ocultaba lentamente, un rayo de determinación surcó su corazón. Decidió que, sin importar lo que la gente pensara, él cambiaría su narrativa. Sería un héroe, no solo por sus acciones pasadas, sino por el futuro que estaba dispuesto a construir. En la penumbra, un número desconocido apareció en su teléfono. El rostro de Chava, entre imágenes iluminadas por la guerra y el tiempo, le hizo temblar las manos. Era el momento de hacer una elección. El miedo a lo que podría responder pesaba en su interior, pero más fuerte era el deseo de redención. Tomando aire, con el pulso acelerado, presionó el botón de aceptar llamada. Ernesto tragó saliva al escuchar el sonido familiar de la voz de Chava del otro lado de la línea. Un nudo de ansiedad se formó en su pecho mientras cada palabra retumbaba en su mente. Hola, Ernesto, tanto tiempo, ¿verdad? La voz sonaba extraña, una mezcla de nostalgia y desconfianza. Era el primer paso hacia un territorio incierto, una confrontación pospuesta durante años. Antes de responder, Ernesto sintió que el tiempo se detuvo. Se encontraba frente al espejo,
no solo mirando su propio reflejo, sino también lo que representaba. Tal vez esa llamada era la oportunidad que anhelaba, una puerta para reescribir su historia. Así que, con un leve temblor en la voz, y a pesar del desasosiego, respondió, sí, Chava, ha pasado mucho tiempo. La charla que siguió fue un torrente de emociones reprimidas. Chava compartió sus propios demonios, las marcas que la guerra había dejado en su alma. Pensé que te habías olvidado de mí, del barrio, de todo. Hay tantas cosas que nunca supe de ti, confesó su amigo. A medida que compartían sus experiencias, Ernesto se dio cuenta de que el camino hacia la sanación era bidireccional. La historia compartida que parecían haber perdido con el tiempo empezaba a renacer. Después de una conversación intensa que los fue acercando, Chava propuso una reunión. ¿Qué tal si nos vemos en nuestro lugar de siempre? Tal vez podamos aclarar algunas cosas. La idea le aterraba, pero la determinación emergía por encima del miedo. Era hora de llevar esa conversación al terreno físico, no solo para sanar heridas, sino para recuperar lo que la guerra había intentado destruir. Esa noche, mientras se preparaba para salir, Ernesto consideró las implicaciones de su encuentro. ¿Qué sucedería si Chava no perdonaba la distancia, si la oscuridad que ambos habían vivido era demasiado? Ese era su dilema, enfrentarse a un viejo amigo, o mantenerse anclado en el miedo. Sin embargo, una voz interna le recordaba que ni el reconocimiento ni el aplauso lo define, sino su disposición para actuar, dar el paso necesario hacia su propia redención. Al llegar al parque, el aire fresco le llegó como un recordatorio de lo que aún había en su vida por descubrir. El murmullo de las hojas y el sonido del viento eran como un eco de renovación. Mientras se acercaba al banco donde solían pasar tardes interminables, vio a Chava a lo lejos. Su presencia era un recordatorio vívido de la juventud y complicidad que habían compartido, pero la experiencia acumulada por ambos también traía consigo un peso profundo e imborrable. Sabía que vendrías, dijo Chava en un tono que mostró tanto alivio como escepticismo. La conversación fluyó naturalmente al principio, pero pronto la sinceridad dio paso a las aguas turbulentas de su pasado. Preguntas inquietantes surgieron. ¿Qué pasó, Ernesto? ¿Por qué nunca volviste a buscarme? Las palabras retumbaron en el aire, desatando un torrente de emociones reprimidas. Ernesto tuvo que enfrentarse a su propia vulnerabilidad. No sabía cómo, no supe cómo reconstruir lo que se había perdido. El resultado de esa vulnerabilidad fue la revelación de un secreto que Chava llevaba profundo en su interior, algo que pondría a prueba su amistad. La balanza de la verdad y la mentira empezaba a inclinarse en direcciones oscuras que ninguno esperaba. Mientras compartían sus historias, Ernesto se dio cuenta de que debía decidir en qué tipo de hombre quería convertirse. La vida no era solo una serie de aplausos o fracasos. Era la lucha constante entre lo que somos y lo que podemos llegar a ser. La tensión crecía mientras el tiempo avanzaba, llevándolos a un punto de no retorno, donde la verdad necesitaba salir a la luz. La conversación se tornó aún más intensa, y la inquietud envolvía el aire a su alrededor. A medida que lo oscuro comenzaba a revelarse, Ernesto sintió que, para ser el mentor que deseaba ser, emulando ese rol de héroe, debía primero enfrentar su propia historia. La noche prometía situaciones imprevistas. En un instante crucial, Chava hizo una revelación que cambiaría todo. Hay algo que debes saber sobre aquella noche en la que todo cambió. Ernesto sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La declaración de Chava, cargada de ominosa expectación, lo dejó atrapado en un atolladero de pensamientos. La noche se tornó pesada, como si las estrellas mismas guardaran el aliento ante el impacto de las palabras que seguían. ¿Qué fue lo que realmente pasó esa noche? Chava se obligó a preguntar, mientras su pulso acelerado resonaba en su mente. Chava tomó aire, y su mirada se desvió hacia el horizonte, como si buscara consuelo en la oscuridad. Esa noche era un desfile de emociones. Recibimos noticias de lo que había sucedido en el barrio.
Las llamas devoraban lo que considerábamos nuestro hogar. No podíamos simplemente quedarnos de brazos cruzados. La revelación posterior fue un torrente liberador y devastador. Chava destapó un suceso que no solo había marcado su vida, sino que había configurado la percepción de Ernesto sobre su propia derrota. En un acto de desesperación, decidimos actuar. Caminamos hacia el centro, y eso lo cambió todo. No solo perdimos amigos, también perdimos parte de nosotros mismos. Cada palabra era un golpe, pero también una invitación a entender la historia en su totalidad, a reconciliar los fragmentos que yacían heridos en el pasado. Para Ernesto, la conversación se volvió un espejo. Enfrentarse a esas verdades que había evadido durante tanto tiempo era la única forma de desmantelar las barreras que lo mantenían cautivo. Yo no sabía. Creí que había elegido un camino diferente, pero cada día que pasaba me alejaba más de mi propia esencia. La autocrítica comenzó a deslizarse en su mente. ¿Cuáles eran las decisiones que lo llevaron a sentirse como un espectador de su propia vida? Había estado tan atrapado en el miedo y la culpa que ahora se preguntaba si habría alguna salvación. Debo ser más. La decisión se alzó ardientemente en su interior. Chava observó atentamente la transformación en el rostro de Ernesto. Todo tiene sentido en la oscuridad, pero debes encontrar la luz que te guíe. Sería un error volver a perderte. Las palabras de Chava resonaron como un mantra revitalizante, instando a Ernesto a dar el paso hacia el crecimiento. Esa revelación encendió un nuevo sentido de propósito en Ernesto. Era momento de enfrentar las huellas que la vida había dejado en él, aprender de cada dolor y sobre todo, aprender de su propia vulnerabilidad. Si podemos salir de esta oscuridad, quizás también podamos ayudar a otros a hacerlo, reflexionó, impulsado por la idea de que su historia aún podía conectar con las de otros, ayudándolos a encontrar su camino. El aire en el parque resultó electrificado, y entre susurros de recuerdos y visiones de lo que podría ser, una chispa de esperanza tomó forma. Sin embargo, el desafío estaba claro: debían reconciliarse primero con su propio pasado antes de extenderse hacia otros. La amistad que había languidecido durante años sería la plataforma desde la que construir su futuro, pero la conversación no terminó ahí. Chava inclinó la cabeza hacia Ernesto y le hizo una revelación que los dejó atónitos. Hay algo más que también deberías saber: yo no estaba solo esa noche. Había alguien más involucrado, alguien cercano a ti. Las palabras de Chava marcaron un punto de inflexión, arrojando luz sobre una revelación que desataría un nuevo conflicto emocional en su vida. Ernesto sintió que el tiempo se detuvo nuevamente, consciente de que una nueva elección se erguía ante él. La verdad podría ofrecer un camino completo de sanación o podría abrir viejas heridas nuevamente. Estaba listo para desenterrar aún más secretos que lo llevarían a cuestionar todo lo que creía saber sobre su historia, su amigo y, sobre todo, sobre sí mismo. El viento soplaba con una intensidad renovada, como si estuviera tratando de infundirle fuerza a Ernesto. La revelación de Chava penetraba sus pensamientos, una tormenta de dudas y preguntas enredándose en su mente. Cada palabra resonaba como un eco, recordándole que había más en juego que su propia paz interior. La mención de una tercera persona lo inquietó de manera profunda, la falta de claridad los unió en un abismo de incertidumbre. ¿Quién era?, se atrevió a preguntar, la voz casi un susurro entre la bruma de sus emociones. La mirada de Chava lo atravesó, cargada de un peso que no podía comprender del todo. El tiempo parecía estirarse, como si el mundo esperara la respuesta que podría cambiarlo todo. Chava titubeó. Era alguien que querías proteger. No sabía hasta dónde había llegado la noche en que decidimos actuar. Sus ojos se apartaron, apenas disimulando el dolor que le causaba recordar. No tenemos que hablar de esto ahora, Ernesto. Pero debes saber que la verdad puede abrirte caminos o cerrarte puertas. Esa dualidad lo desgarró. Por un lado, la justicia exigía que conociera el nombre, la conexión. Pero, por otro,
el miedo a lo que esa verdad podría revelarse asentaba en su pecho como una roca. ¿Qué significaría volver a lo oscuro y sacar todo a la luz, incluyendo su propia culpabilidad? Con cada minuto que pasaba, su voluntad de evadir la verdad se enfrentaba a la necesidad de comprender. Este era un momento decisivo, su futuro dependía de cómo decidiera actuar frente a esta nueva ansiedad. Una parte de él quería huir y olvidar, cerrar el capítulo. La otra, más fuerte y más alerta, buscaba la conexión. Necesito procesar esto, respondió, tratando de afirmar su decisión. Tomó un respiro profundo, permitiendo que la atmósfera clara del parque se introdujera en sus pulmones, como si el aire fresco pudiera aliviarlo. Sabía que el proceso no sería inmediato, pero cada momento de reflexión lo acercaba más a la persona que anhelaba ser. La idea de ayudar a otros se fragmentó en su interior, convirtiéndose en un deseo tangible. Quizás al descubrir la verdad, yo también pueda ayudar a curar a quienes sufrieron ese día, murmuró para sí mismo. Esta motivación era significativa, abrirse a su dolor pasaba a ser el primer paso hacia su propósito más grande, sanarse a sí mismo para sanar a otros. La relación con Chava se tornó un refugio donde podría explorar estas vulnerabilidades. Ambos estaban atrapados en un ciclo de introspección, un hilo que los conectaba irremediablemente. Tal vez esta amistad nunca haya estado perdida, musitó, buscando el apoyo en el otro. La conexión que antes había sido tensa, comenzaba a fluir con una nueva energía, sin embargo, la incertidumbre no se disipaba. ¿Estaría preparado para confrontar lo que viniera a su encuentro? Era un riesgo, pero el crecimiento normalmente requería arrojarse al abismo, dejar atrás las certezas y lanzarse a lo desconocido, mientras se acallaban sus pensamientos. El espacio a su alrededor parecía encogerse y expandirse, como si el universo estuviera tratando de reflejar lo que sucedía dentro de él. Una pregunta final emergió con fuerza en su mente: ¿cuánto de su pasado realmente poseía la clave para su futuro? Chava, llamó con un profundo sentido de urgencia: cuando sea el momento, necesito que me digas quién es. Quiero enfrentar esto juntos. Las sombras del pasado se cernieron sobre él, pero en ese instante de decisión, la incertidumbre se transformó en valor. A medida que dialogaban bajo el manto de la noche, un nuevo capítulo se dibujaba en su vida, uno lleno de potencial y conexión. Sin embargo, la verdad aguardaba, y la noche aún escondía secretos que podrían cambiarlo todo, desbordando la curiosidad en su interior. ¿Sería ese el momento adecuado para desenterrar las verdades escondidas que tanto temía? La mañana siguiente, Ernesto se despertó con una resolución renovada. El peso de la conversación con Chava aún pesaba en su mente, pero en lugar de paralizarlo, la incertidumbre comenzaba a convertirse en un motor de cambio. Se sentó en la cama, el sol que entraba por la ventana iluminaba las hojas de papel esparcidas por su escritorio. Cada línea escrita contenía fragmentos de su pasado y fragmentos de su deseo de redención personal. Se levantó y se miró en el espejo, esa figura marcada por las preocupaciones y el sufrimiento de días buenos y malos. Sabía que el camino por delante no estaba claro, pero una chispa dentro de él ardía por descubrir quién era realmente. Se obligó a recordar que las pruebas no eran enemigas, sino oportunidades disfrazadas. El verdadero reto era transformar esa ansiedad en acción. Decidió asistir a una reunión del grupo de apoyo al que había estado descuidando. Al principio, le resultó difícil encajar. Las historias compartidas por otros revelaban heridas profundas, a menudo más visibles que las suyas. Reflexionó sobre esto mientras los oyentes compartían sus experiencias. Comprendió que cada uno cargaba con su propio pasado, y que la sanación era un viaje que necesitaba ser compartido en grupo. Cuando finalmente tomó la palabra, su voz tembló mientras expuso su lucha interna. Siento que una parte de mí ha quedado atrapada en el pasado, comenzó. La sala guardó silencio. No sé si estoy listo para enfrentar todas las verdades que guardo, pero estoy dispuesto a intentar sanar, aunque sea solo un poco en cada encuentro.
Las palabras le salieron del corazón, cayendo pesadas en el aire. Las miradas de los demás lo animaron a continuar, a descubrir que no estaba solo. Al final, un joven se le acercó y le dijo con sinceridad: lo que dijiste resonó en mí. Tal vez podamos apoyarnos mutuamente. No estás solo en esto. Esa conexión, por pequeña que fuera, era luz en su camino, y se dio cuenta de que esa era la clave: abrirse a otros. Los días siguientes fueron un torbellino de encuentros y reflexiones. Cada diálogo revelaba no solo su dolor, sino sus habilidades. Enjuagó las viejas creencias que lo mantenían atado y comenzó a reconstruir su autoimagen. Aprendió a escuchar las historias de otros y poco a poco empezó a diseñar un plan, ofrecer su apoyo a través de talleres donde los participantes pudieran expresar sus experiencias artísticamente, ya que el arte siempre había sido su voz en momentos de silencio. Se sentía más fuerte, más consciente de sus propias capacidades. La inquietud por saber quién era esa tercera persona se mantuvo presente, siempre empujándolo hacia adelante, pero ya no era el mismo hombre paralizado por el miedo. Ahora tenía la determinación de enfrentar la verdad. Sabía que, al igual que muchos de sus compañeros, debía excavar en su interior para encontrar las respuestas que necesitaba. Un día, mientras paseaba por el parque, la imagen de Chava apareció en su mente. La promesa de que enfrentarían la verdad juntos le dio un impulso para acercarse a su amigo una vez más. Se sentó en un banco, y de repente, la necesidad de hablar era abrumadora. En cuanto lo vio llegar, la urgencia en su rostro fue evidente. Chava, ya no puedo retrasarlo más. Necesito que me digas quién era, que me hables de esa verdad, exigió Ernesto, su voz firme, pero tensa. La incredulidad se reflejó en el brillo de los ojos de Chava. ¿Estás seguro de que quieres esto? La verdad siempre implica un precio, advirtió él, su expresión cambiando con la seriedad de la situación, y en ese instante, el peso de la conversación se volvió titánico. La decisión de Ernesto marcaba el umbral entre dos vidas, una fuera del abismo y otra inmersa en él. La fragilidad de su futuro parecía estar en juego, y su corazón latía con fuerza ante la inminente revelación. ¿Está Ernesto listo para alcanzar el umbral de la verdad, o hay secretos que cambiarán su rumbo para siempre? La mirada penetrante de Chava se sostuvo en la de Ernesto, y el aire entre ellos se tornó denso, cargado de preguntas no dichas y una tensión palpable. Un momento se estiró en una eternidad, mientras el joven dudaba. La manifestación de su propio temor contrastaba con la resolución de Ernesto. Estoy listo, insistió Ernesto, tomando una respiración profunda. El eco de sus palabras resonaba en su mente, desafiando los ecos de su pasado. Se dio cuenta de que no estaba solo, la búsqueda de verdad lo conectaba con cada uno de sus compañeros de grupo y con su propia esencia. Era un paso que debía dar. Chava dejó escapar un suspiro, la expresión en su rostro se suavizó, aunque su mirada nunca abandonó ese aire sombrío. Está bien, pero prepara tu mente. Lo que te voy a contar no cambiará solo tu percepción de mí, sino también de ti mismo, declaró, su voz un susurro pesado. Se sentaron uno al lado del otro, en un ambiente que pronto se sintió íntimo y solitario, a pesar de la concurrencia del parque. La persona que buscas, comenzó Chava, su tono grave, no es solo alguien de mi pasado, también tiene que ver con el tuyo, con los momentos que compartimos y el impacto que tuvieron en nuestras vidas. Ernesto pensó en cada interacción, cada mirada furtiva que se había quedado grabada en su memoria. Las dudas se amontonaban como nubes antes de una tormenta. La vulnerabilidad de la situación lo hizo recordar su propio viaje hacia esa verdad que nunca había terminado de entender. En la escuela éramos amigos, pero también rivales. Hubo un momento, una traición. La voz de Chava quebró. Me di cuenta demasiado tarde de que todo lo que había hecho había sido para protegerte, aunque estuviera ciego a mi intención. Cuando te vi caer, supe que debía alejarme para que pudieras levantarte. Ernesto sintió que el suelo se movía bajo él.
Cada palabra era una revelación, un trozo de un rompecabezas que por años había intentado armar. No solo había enfrentado a su amigo, sino también a su propio miedo al rechazo. ¿Pero por qué no me lo dijiste antes?, preguntó, su voz un hilo delgado entre la confusión y la ira contenida. Fuiste parte de ese dolor. Porque también era parte de tu fortaleza, y me negaba a quitarte eso, respondió Chava con un dolor evidente en su entrega. Quería que te levantases con tus propias fuerzas. Pero sabía que supe la verdad que te afectaba. Nunca quise ser un obstáculo, Ernesto procesaba la revelación. Esa verdad complicaba no solo el vínculo con Chava, sino también con la historia que había estado contándose a sí mismo. La traición, el dolor, la búsqueda de la redención parecían entrelazarse en una danza de emociones que necesitaba desentrañar. Su mente estaba en un torbellino de pensamientos, pero había una claridad que empezaba a surgir. Esta revelación le ofrecía la oportunidad de reescribir su narrativa personal. Chava, necesito entender más. ¿Qué pasó realmente? ¿Qué es lo que escondías de mí?, le pidió Ernesto, su voz ahora un ruego. En ese preciso instante, se dio cuenta de que la verdad no solo iba a erosionar viejas creencias, sino que también sería una puerta a nuevas posibilidades. El futuro estaba en sus manos, aun cuando el pasado gritaba para ser escuchado, la tensión se intensificaba con cada palabra, y la noche empezaba a despegarse sobre ellos, cubriendo el parque con una sombra expectante. Lo que pudo haber sido simplemente una revelación amistosa se transformaba en un desafío de crecimiento personal. Sucumbir al miedo o enfrentarlo, dos caminos se abrían ante su existencia. Mientras las sombras se alargaban, la voz de Chava resonó en el aire cargado de promesas y peligros. Prepárate, porque lo que estoy a punto de revelarte cambiará no solo el modo en que me ves a mí, sino también la percepción que tienes de ti mismo. Ernesto contuvo la respiración, sabiendo que estaba a punto de cruzar otro umbral. ¿Sería capaz de enfrentar la nueva verdad, sea la que fuera? El murmullo del parque se desvaneció en el fondo, incapaz de atravesar la barrera que creó la revelación de Chava. La noche, antes vibrante de risas, se tornó en un silencio ensordecedor donde solo el pulso de su corazón resonaba. Ernesto cerró los ojos un instante, buscando en su interior la fuerza que había aprendido a añadir a su vida, la capacidad de enfrentar su dolor y reconfigurarse. ¿Qué fue lo que hiciste?, preguntó, abriendo los ojos con un renovado sentido de urgencia. Cada palabra era un paso firme hacia la verdad, cada sílaba, un ladrillo que edificaba un nuevo camino en su existencia. Rechazó una vez más la idea de ser solo un espectador pasivo de su vida. Aquella conversación estaba en el núcleo de su viaje. Chava tragó saliva, su semblante se tornó sombrío. Te lo dije, tienes que estar preparado. No puedo revelarlo todo de una vez, y necesitarás azar para atravesar el dolor que vendrá. Ernesto apretó los puños. Soy capaz de manejarlo. Necesito saber cómo impactó mi vida, qué decisiones se tomaron en mi nombre mientras yo ignoraba todo. La voz de Chava se volvió profunda y resonante a medida que relataba. Cuando sucedió aquel evento trágico, aquel accidente, tú no eras el único que sufría. Cada paso que dimos, cada batalla, nos preparó para lo inevitable. Todos pensaban que te salvó, pero yo también llevaba una carga. Una realidad que nunca compartí por miedo a perderte. Con cada palabra, la tensión interna de Ernesto se iba transformando en chispa. Una mezcla de sentimientos palpitantes llenaba su pecho, ira, traición, pero también una profunda gratitud. Chava había sido su amigo, su rival, pero también un guardián de secretos que necesitaba enfrentar. Aquel momento fue un testimonio de nuestras debilidades, de cómo el pasado se queda atrapado en la memoria. Pensé que podía protegerte al eliminarme de tu vida, pero al hacerlo, también le di la espalda a mi propio crecimiento. Podemos reescribir esa historia, solo si decides este camino, continuó Chava. La percepción de Ernesto se agudizaba. Era consciente, por primera vez,
de cómo la narrativa de su vida se había desarrollado en torno a decisiones ajenas. Comenzó a entender que la traición de la que había estado huyendo no era más que una manifestación de su propio miedo a la vulnerabilidad. No podía cambiar lo vivido, pero estaba en su poder transformar la forma en que reaccionaba a sus experiencias. Quiero confrontar mi verdad. Quiero comprender cada fragmento de mi historia para salir adelante. Si enfrentarte a ti significó encontrarme a mí también, entonces ¿qué más hay que descubrir? Chava sintió lentamente, la profundidad de su mirada se iluminó con un destello de esperanza. Eres más fuerte de lo que crees. Esa fortaleza ya está en ti. Pero necesitas abrirte y permitir que también te ayude en este viaje. Estamos juntos de nuevo, y juntos afrontaremos ese dolor. Ernesto sintió el peso de sus palabras y, al mismo tiempo, el alivio de una carga que por años había llevado solo. Dame tiempo, necesito procesar, pero quiero entender lo que sucedió. Te daré ese tiempo, pero la verdad tiene su propio ritmo, hermano, Chava respondió, su voz un pilar de estabilidad en medio del caos emocional. La noche avanzaba, invitándolos esporádicamente a escuchar sus propios pensamientos en medio de las preguntas no planteadas. La incertidumbre permanecería, pero por primera vez, había un esbozo de confianza en el futuro y en sí mismo. Ahora, es el momento de las decisiones, de enfrentar lo que viene, sugirió Chava, inyectando nuevos bríos a su conversación. Ernesto tomó aire profundamente, sintiendo el poder de sus palabras, y supo que lo que estaba por enfrentar, aunque doloroso, sería la llave para su verdadero crecimiento personal. La pregunta que resonaba en su mente lo incitaba hacia adelante, pero había un misterio en el horizonte que no debía ignorar. Chava, antes de que sigamos, ¿hay algo más que deba saber? Hay un eco en tus palabras que me dice que la verdad es más vasta de lo que imaginamos, cuestionó, sintiendo un nudo formarse en su pecho. Sí, dijo Chava, con una seriedad inquebrantable, lo hay. Y eso te llevará a un camino que no esperabas. Un escalofrío recorrió la espalda de Ernesto. La noche aún guardaba secretos, y su audaz búsqueda de la verdad estaba lejos de terminar. La tensión entre Chava y Ernesto era palpable, como si el clima del parque hubiera cambiado en un instante, cargándose de una electricidad casi mística. La revelación que aún se mantenía latente en el aire, impresionaba en su esencia. Ernesto, atrapado entre la curiosidad y el temor, se sintió abrumado por la posibilidad de que lo que descubriera pudiera desmoronar lo que había conocido hasta entonces. Chava, tú hablas de una carga, ¿qué es eso que me has ocultado? Exigió, su voz resonando omnipresente en la oscuridad. Reconocía que la serpiente de la incertidumbre anidaba en su interior, pero ya no podía permitir que el miedo dictara sus pasos. Chava, aún silencioso, parecía luchar con su propio torrente de emociones. La sombra de sentimientos no expresados corría entre ambos. Fue entonces cuando Ernesto decidió dar un paso decisivo. Se incorporó, buscando la claridad en su resplandor interno. Voy a enfrentar lo que sea que venga. Estoy listo. Un momento de incomodidad se pasó entre ellos. Al fin, Chava se acercó y, con una voz casi inaudible, comenzó a desgranar la historia que había llevado a cuestas tanto tiempo. El accidente, Ernesto, no solo fue un evento trágico. Ese día cambió no solo tu vida, sino la mía. Cada elección, cada acción quedó entrelazada en un hilo común. Mientras las palabras se asentaban, Ernesto se sentía cada vez más consciente de quién era en realidad. La idea de que su vida había sido moldeada por decisiones ajenas se convertía en algo tangible. La dependencia a su pasado, la duda que había cargado como un estigma y la inseguridad que lo paralizaba, todo comenzaba a desmoronarse ante su mirada renovada. ¿Por qué decidiste alejarte? ¿Eso solo fue una forma de protegerme o también de protegerte a ti mismo? Preguntó con una voz clara. La búsqueda del conocimiento le estaba brindando más que respuestas, cada énfasis de su voz era un clamor por la sanación. Ambas cosas, Ernesto.
Pensé que tendría que cargar la culpa mientras tú seguías adelante. Y a medida que pasaba el tiempo, creí que mi sufrimiento se borraría en la sombra de tu nueva vida. Pero me equivoqué, respondió Chava, sincerándose con un tono melancólico. Cada día alejado de ti era un recordatorio de mis decisiones, de lo que el miedo nos había hecho. Ernesto sintió la tristeza en la voz de su amigo, pero también una chispa de determinación. Su vida no debía depender de la narrativa de alguien más. Sintió la necesidad de confrontar no solo a Chava, sino a sus propios miedos y limitaciones. Si el dolor y la culpa son parte de esto, estoy dispuesto a abrazarlos. Es hora de dejar atrás el temor y crear un nuevo futuro, declaró. Empezaron a emerger emociones que había mantenido ocultas. La ira, la tristeza y la duda daban paso a un nuevo sentido de propósito, alimentado por la voluntad de sincronizar sus destinos. Esa mañana, Ernesto había sopesado un nuevo objetivo, lejos de la victimización. Cada paso adelante significaría una nueva oportunidad de crecimiento, y esa verdad necesitaba ser abrazada. Debía confrontar el eje de la historia que lo había llevado aquí, la esencia que había fomentado su transformación. Dime, Chava, ¿estás conmigo en esto? Vamos a descubrir juntos qué más hemos ignorado, instó, sintiendo la conexión volver a atar la relación que alguna vez había sido fuerte. Por supuesto que estoy contigo. Esto es más que nuestra historia. Es una oportunidad de curarnos a nosotros mismos, dijo Chava, reafirmando un vínculo renovado. En ese instante de concordia, la luna se asomó en el cielo, iluminando el camino a seguir. A pesar de los desafíos que les esperaban, la verdad se convirtió en su aliado. La sombra de lo desconocido aún acechaba, y Ernesto sabía que otros secretos podrían desvelarse en su búsqueda, pero estos ya no le harían temer. Se sentía empoderado para abrazar no solo su futuro, sino cada paso que había decidido dar. Mientras contemplaban la senda que se presentaba en su camino, Chava dijo en un susurro, pero antes de que sigamos, hay un lugar que debemos visitar. Allí reside una parte de la verdad que cambiará todo. La inquietud resurgió en el pecho de Ernesto. El compás de su viaje se amplificaba, y ahora contaba con su amigo a su lado. Él tenía que saber qué escondía el próximo paso, aun sabiendo que podría enfrentarse a una realidad conmovedora. Ernesto se despertó una mañana con una claridad renovada. Desde aquella charla reveladora con Chava, sentía que su vida había comenzado a reescribirse. No solo estaba dispuesto a enfrentar sus demonios, estaba decidido a transformar su dolor en un propósito tangible. Se levantó con un sentido de urgencia, era momento de actuar, de tomar las riendas de su destino, no como un resignado espectador, sino como un protagonista activo de su historia. Decidido, salió de casa y se dirigió a la plaza donde había tenido aquella ceremonia que lo había hecho sentir un héroe y al mismo tiempo un extraño. La plaza, llena de recuerdos y ecos de aplausos, ahora era su espacio de reinvención. Se sentó en un banco, observando a la gente pasar, a los jóvenes con sus risas y sueños. En ese instante, se dio cuenta de que su propósito era claro. Podría usar su experiencia y transformarla en un camino de guía para otros. Bajo la sombra del árbol centenario, comenzó a escribir en su libreta las ideas que lo bullían en la mente. Crear un taller donde los jóvenes pudieran expresarse a través del arte, un espacio donde pudieran hablar sobre sus propios miedos y experiencias. Quería que la lucha que había llevado dentro se convirtiera en una plataforma para otros, un lugar donde se sintiesen escuchados, comprendidos y, sobre todo, empoderados. Los días pasaron mientras se sumergía en la organización de su proyecto. Convocó a algunos jóvenes del barrio y durante una de las reuniones, compartió su historia, revelando sus cicatrices de guerra y las batallas internas que había luchado. Con cada palabra, sentía como su propio peso se aligeraba. La vulnerabilidad se transformó en conexión. La sorpresa en los rostros de los jóvenes se convirtió en un reflejo de su propia lucha, y pronto, comenzaron a abrirse también ellos. Las historias se entrelazaban,
dando lugar a un hilo invisible que los unía. La primera sesión del taller se convirtió en un éxito rotundo. El arte, la música y la poesía llenaron el espacio con la vitalidad que tanto necesitaban. Cada uno de los participantes tuvo un momento para brillar, para ser escuchados sin juicios, convirtiéndose en un refugio donde se podían construir verdaderas amistades. En esos momentos, Ernesto no solo se sentía realizado, había alcanzado un sentido de comunidad y conexión que había anhelado durante tanto tiempo. Había pasado de ser un héroe solitario a convertirse en un mentor, un faro de esperanza. Al mismo tiempo, su relación con Chava florecía. Con cada encuentro, las conversaciones se volvían más profundas, y juntos, decidieron explorar la verdad que aún pendía entre ellos. Visitaron lugares que evocaban su pasado y desde los cuales podían ver con nuevos ojos las decisiones que habían tomado. Con cada revelación, encontraron la fuerza necesaria para seguir adelante, curando viejas heridas y solidificando un vínculo que se había debilitado por las incertidumbres y miedos del pasado. Ernesto comprendía que, aunque sus caminos habían sido marcados por la guerra, también podían reescribirse con amor, confianza y catarsis. Una tarde, en el mismo parque donde todo había comenzado, sentados bajo la sombra, Chava finalmente le entregó una carta que había guardado desde aquel entonces. «Quería que leyeras esto cuando estuvieses listo», le dijo. Ernesto, sintiendo un nudo en el estómago, desdobló el papel. Las palabras resumían su experiencia en refranes, aprendizajes y una promesa de que la amistad podría superar cualquier dolor. Las lágrimas cayeron silenciosas por su rostro, sintiendo que ese acto era una culminación de todo lo que habían pasado y una proyección hacia el futuro. «¿Estás listo para seguir adelante juntos?», preguntó Chava. Ernesto, con una confianza sólida, asintió. Había encontrado su lugar no solo en la comunidad, sino también en su vida y en su amistad. Al salir del parque, la mañana los abrazaba con un cálido sol que iluminaba sus caminos. Finalmente, Ernesto había logrado la transformación que tanto buscaba. No solo había reencontrado su propósito, sino que también había sanado viejas heridas y reconstruido los lazos con quienes más quería. Aprendió que la verdadera valentía no radica solo en los actos heroicos, sino en la disposición de abrirse y enfrentar las verdades, así como en la capacidad de transformar el dolor en sanación. Había conquistado su espacio. Había demostrado que se podía renacer con cada experiencia y que la vida continúa llena de posibilidades. Ahora, con su cuento conocido, Ernesto compartía su historia con el mundo. Si tú también deseas embarcarte en un viaje de transformación personal, no esperes ni un segundo más. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas, deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, comenta tus reacciones y teorías sobre finales y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y unirse a otros verdaderos fans de historias de superación personal.